Hola, Lucas, Pitbull Mochilero, Paola, bienvenidos. Cristina, Ikra Rick, Pacos, Cume, no los veo a todos, a los que veo los voy saludando. Hola, hola, Paola, saludos para ti desde Medellín. ¿Cómo estás? Colombia, qué lindo Colombia. Hola, Eri. Sandra, bienvenidos. Marce, Fabiola, ¿cómo están? Ay, pensé que no iba a haber nadie hoy porque como fue así medio intempestiva mi idea de hacer el vivo hoy. Luciano, bienvenido. MJ, Mocha, bienvenido. Cristina, desde Viena. Wow, hola Cris. Hola de Argentina, sí, por acá. Qué lindo clima que estamos teniendo estos días, maravillosamente bien. Qué lindo. Hola, de Nueva York. Paz, bienvenida. María, bienvenida. Eduardo. ¿Cuántos que son? Charito. ¿Cómo estoy yo? Muy bien, la verdad que muy bien. Con muchas ganas de hacer esta meditación que la acabo de terminar de preparar. Honestamente la acabo de terminar de preparar y tenía muchas ganas de trabajar hoy. Vamos a trabajar plexo solar, porque vamos a trabajar energía de fuerza. Hola Luis, Estrella, Estética Berchic. Karina, por ahí. Entonces, como vamos desde España, Isabel, bienvenida. Qué lindo, me encanta que seamos de todos lados. Muchas gracias. Les súper agradezco que me acompañen. Bueno, les decía que justamente tenía muchas ganas de hablar un poquito de esta energía y trabajar la energía de fuerza. Es una energía que necesitamos la gran mayoría de los humanos equilibrar, ¿no? Muchas veces no sabemos usar nuestra fuerza de forma adecuada. Y estaba con muchas ganas de hacer este trabajo. Además tengo en este momento, no sé por qué razón, una revolución en este chakra. Se está moviendo y moviendo y moviendo hace un ratito desde que llegué a casa, que fui preparándome para el vivo, que me empezó a agarrar como una especie de movimiento aquí. No sé si ustedes lo sienten. Para mí es un chakra que se siente mucho. Bienvenidos a todos los que van entrando. Otro Marce por ahí, Luciano, otro más, un montón de personas más que me dice que se unieron. Gracias por estar por acá. Beltrán. Entonces, en general, Isabel, este es un centro para mí como sanadora y de andar moviéndome por la tierra, los lugares que me tocan. No sé si les pasa a ustedes, cuéntenme. Este chakra es como si todo el tiempo estuviera conectando, estuviera en movimiento. Entonces considero que es uno de los que más se sienten. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, si se dan cuenta cuando algo se mueve mucho en este centro. Nairobi, bienvenida. Dalia, Luis, ¿no? ¿No les pasa? ¿Se sienten este centro, esta parte del cuerpo, que es donde se activa el plexo solar? Porque nuestra fuerza se mueve a partir especialmente de este centro. Ana de Colombia, ¿qué tal? Otra Colombia, colombiana, bienvenida. Saludos desde Venezuela, también, bienvenidos. Me encanta, somos como de todos lados y está buenísimo, y que todos conectemos y que todos estemos de alguna manera tratando de entender la energía. ¿Se siente mi energía? Bueno, genial. Eso es lo importante, que se sienta ese fluir de la energía,
¿sí? O sea, que nosotros compartimos energía y de alguna manera nos vamos expandiendo energéticamente. Pero desde el buen lugar, por eso justamente la energía de fuerza tiene eso. Yo siento, me dice aquí Isabel, como algo, como un miedo, como un vuelco. Bueno, es buenísimo porque cuando nosotros sentimos este chakra, que sí, que siente mucho las energías de miedo, nos ayuda mucho a tener indicadores de qué está pasando a nuestro alrededor. Sí, se nota se nota bueno, la energía es algo digamos que nosotros trabajamos continuamente, entonces al estar permanentemente moviendo energía, uno siente más rápidamente y transmite más con mayor velocidad la energía, pues la energía se va moviendo entre nosotros. Muy bien, dice Trey Morsi, dice, no sé bien cuál es tu nombre. Yo siento la energía en la garganta y sí, justo he reprimido expresarme. Exacto, eso está buenísimo. Empezar a identificar que si en algún lugar del cuerpo algo nos molesta o nos incomoda, tiene que ver con que nuestro cuerpo nos está avisando que algo está pasándonos en otros campos, por ahí el campo emocional, por ahí el campo mental. Entonces, por eso preguntaba. Yo siento mi energía como si estuviera en una carrera atlética, siento que no se queda quieta. Ah, mirá, bueno, buenísimo, o sea, siempre y cuando eso no esté como para el otro lado, ¿no? Súper acelerado, está buenísimo que la energía se mueva y sentir que se mueve. El tema es si vos estás muy acelerada respecto, o sea, que la energía se mueva con velocidad es bueno, ¿sí? El tema es si eso a vos te hace como estar como acelerada todo el tiempo, ¿no? Porque ahí, bueno, por ahí hay que volver un poquito para adentro y ver qué está pasando, si ese fuera el caso. Mariana, bienvenida. Sam Mavic, Poli, Román, bienvenida, Nelly, Anita. Entonces, esa es la cuestión con este tema. Sí me hace acelerada, me siento que fluye de arriba a abajo muy rápido, sí me hace acelerada. Bueno, digamos, la energía fluye como nosotros fluimos, entonces a veces cuando nosotros estamos como muy sobregirados en nuestra vida, o sea, lo que hacemos día a día. Hola Mineralia Chakras, bienvenida. Puede que tu energía esté moviéndose a un ritmo muy acelerado. Y eso no quiere decir que la energía necesariamente esté más liviana, sino que te está como empujando, ¿sí? Entonces, bueno, la energía tiene que fluir a través de nosotros y permitirnos que nuestro campo se expanda mientras que nosotros podemos estar a veces en actividad y estamos como a un ritmo más alto, a veces muy tranquilos porque necesitamos tranquilidad, ¿no? Muchas gracias por el piropo. Entonces, eso es importante entender, cómo estamos usando la energía y si nuestra energía en este caso, hoy estamos trabajando con la virtud de la fuerza, si la energía de fuerza está teniendo una velocidad demasiado alta o demasiado intensa que presiona a que uno esté como sobregirado en sus propias conductas. ¿Qué puede pasar? Si la energía de fuerza está como a mucha velocidad, puede que, digamos, que tengas reacciones a veces medio explosivas o que no puedas controlarlas, ¿sí? Por eso el tema de la energía de fuerza, que, digamos, que se equilibra específicamente con este centro, es por eso. En las noches cuando me acuesto mis sábanas se llenan de estática, es como si duermo con 1.000.000 de luciérnagas cada vez que me muevo.
Qué loco. Me quedé, perdón, me quedé pensando que justamente, yo no sé si ustedes lo saben, pero bueno, la energía, si vos te parás, por ejemplo, en algún lugar tipo un parque, algún lugar donde haya sol y vos puedas ver la luz, generalmente donde hay agua, en la playa es muy, muy maravilloso verlo. La energía se mueve así, como vos la estás describiendo. O sea, te podés sentar en la playa y empezar a prestar atención, no tanto al paisaje, sino a las luces que tenés alrededor. Y vas a empezar a ver, y es lo que llamamos prana, unos puntitos blancos todos alrededor tuyo, todos, empieza como a verse cómo se mueve la energía. A mí me pasa que pasó mucha corriente, que paso mucha corriente a las demás personas cuando tengo contacto, como cuando me están cepillando el cabello. ¿Por qué pasa eso? Porque, digamos, tenés mucha carga eléctrica en el sistema nervioso, básicamente. Y entonces esa carga choca con la carga del otro. Entonces, ver qué está pasando, que estamos tan cargados de energía eléctrica. ¿Sí? Es también sistema nervioso, la energía eléctrica, es mucha carga. ¿Por qué estamos cargando tanto? ¿Sí? Entonces, nada, me parece interesante este ejercicio que puede hacer cualquiera de ustedes y que yo hago cada vez que me siento en la playa, y hay un momento en el que veo todas las lucecitas son, podríamos decir, luciérnagas, pero que las podemos ver incluso durante el día, y que son esos puntitos del prana que nos van mostrando cómo se mueve la energía. Si empezás a mirar, vas a ver que están todo el tiempo en movimiento alrededor tuyo. ¿Sí? Es muy, muy bello sentarnos a ver estos efectos de la energía y empezar a aprender de la energía. ¿Sí? Entonces, bueno, hablando un poco de esta energía de fuerza, ¿sí? Fuerza también a nivel... Nosotros cuando hablamos de la fuerza, hablamos de un movimiento que, digamos, de alguna manera presiona. Bien, o sea, me dice Paola, yo veo las lucecitas en movimiento, incluso las percibo todo el tiempo. Bueno, eso es porque ya estás teniendo la posibilidad de percibir que eso no está solamente cuando hay luz y sol, sino que en realidad está todo el tiempo moviéndose alrededor nuestro, ¿sí? Y si uno va desarrollando la clarividencia, empieza a ver cómo esas energías también tienen formas, ¿sí? Y colores diferentes, cómo va cambiando. Cuando sobre todo hay momentos que uno puede ver ciertas luces, ciertos colores, ciertos movimientos de la energía, ¿sí? Cuando estamos enfocados es más fácil verlo o percibirlos. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando, ¿sí? Muy, muy importante hacer este ejercicio y empezar a realmente creer que uno está viendo lo que está viendo, porque no lo estás viendo. Alguien me pidió alguna vez que hable un poquito de la glándula pineal. No lo estás viendo con tu ojo, lo estás viendo con tu tercer ojo. Por eso muchas veces cuando no estamos enfocando podemos llegar a ver un nivel de energía mayor, ¿sí? Que digamos, si estamos mirando con nuestros ojos y no con nuestro tercer ojo, ¿sí? Bueno, bienvenidos a los que van entrando. Y hablando un poquito, iba a definir un poco qué es la fuerza. La fuerza es una influencia que hace que, digamos, que a través de un movimiento nosotros podamos correr algo, mover algo, redireccionarlo, ¿sí? Entonces, así como, digamos, hay fuerzas afuera,
nosotros tenemos fuerza interna, ¿sí? Ay, gracias Paola, me dice, estoy feliz de conocerte, es la primera vez que te veo, en mi familia piensan que estoy enferma cuando les digo que veo lucecitas. Bueno, no les hagas caso, en realidad si ves es porque tenés la capacidad de poder desarrollar la clarividencia, ¿sí? O sea, las personas que están muy conectadas con la materia no, digamos, no van a creer que puede haber algo más allá. Sin embargo, digamos, todo es energía, ¿sí? Y la energía, digamos, existe y ellos la podrían comprobar porque una emoción existe y es energía y no la vemos. Y sin embargo, hablamos de emociones, ¿no? Estoy triste, estoy contento, estoy enojado. Y no es solo, digamos, algo físico. Un enojo no es algo físico. Es una fuerza que sale de nuestro cuerpo y si yo estoy enojado y reacciono, presiona a otra persona. Esa energía, ¿sí? Y de hecho estamos todo el tiempo haciendo intercambios de energía. Entonces, la capacidad de regular justamente la energía de fuerza es la que nos permite, por ejemplo, no hacer daño. Porque si yo no sé regular mi energía de fuerza en mi campo, lo que hago es, puede que yo no sea violento físicamente, pero puedo ser violento con mis palabras, o puedo ser violento con un comportamiento o una acción. Entonces, justamente es porque las personas que no tienen equilibrio la energía de fuerza dañan a través del movimiento que ellos creen que es natural de una emoción, ¿sí? Hacia otro. Pero no es natural, es un movimiento que está de alguna manera desequilibrado en el campo, en su plexo solar, ¿sí? Entonces, no, o sea, es lógico que, digamos, hoy que al menos podemos expresarnos y empezar a compartir un poco lo que cada uno percibe, ¿sí? Igual existen personas que todavía son muy reticentes a creer algo más allá de lo que ven en la materia, ¿no? Entonces, nada, estamos acostumbrados a eso también, ¿no? Al menos yo ya estoy acostumbrada a, si alguien me trata de loca, está bien, es su problema, no el mío. Yo digamos, yo no vivo en el cuerpo de otra persona, pero entiendo que no todos estamos todavía en el mismo nivel de conexión. Entonces, por eso es que no todos ven la energía, no todos la sienten, no todos creen que lo que, digamos, nosotros acá compartimos sirva para algo. Por eso, si no, la mayoría meditaría, ¿no? ¿Qué opinan? Yo, para mí, hoy no meditar es como, digamos, parte de mi rutina del día a día, elegir algún momento donde sentarme, meditar, conectar, pero la mayoría no, que yo conozco al menos, no tiene una práctica diaria, ¿no? Así que vamos a escuchar a las personas que, digamos, que tengan prácticas o que nos guíen y que nos resuenen. ¿Sí? Yo creo que hablaba algo de esto estos días, ¿no? O sea, no vamos a resonar con todo el mundo ni debiéramos intentarlo por ahora, sino aceptar que todos somos diferentes y que, digamos, cuando vibramos, cuando alguien conecta, genial. Cuando no vibramos, bueno, no vibramos. Punto. Ya está. Dejemos que digamos, que atraigamos personas que vibran con nuestra energía, desarrollemos nuestra energía de forma tal de expandir un buen nivel de vibración, ¿sí? En vez de creer que estamos locos. Bueno, esta energía de fuerza, quiero definirla un poquito antes de la meditación. Hoy vamos a meditar, así que el que va entrando, todos los que entraron por aquí, Camila, Mabel,
Eli y demás que fueron entrando, que un montón, y algunos que salen y otros que entran. Bienvenidos a todos. Fragos, Cleo, así que por ahí sos Cleo, Ortiz, Marcos. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. La idea es definir un poquito qué es fuerza a nivel un poco más en el aspecto espiritual. Buenas noches, bendiciones Elizabeth, bendiciones a todos, gracias, bendiciones a todos. La verdad que me pone tan contenta verlos así acá conmigo y compartir, que sí, gracias. Entonces decía que quería definir qué es un poquito esta virtud de la fuerza como tal, y en realidad lo que vamos a hacer hoy en meditación es llevar esta energía al equilibrio, de forma tal de que todo el que quiera trabajar su fuerza porque siente que no está usando bien esta energía, y como la fuerza es una energía de poder, si yo no estoy usando bien la fuerza, estoy haciendo daño, porque muchas veces estoy presionando de más, y si yo la estoy usando o no la tengo desarrollada, lo que va a pasar es que otros van a estar presionándome y dañándome porque no estoy usando esa energía de la forma adecuada, ¿sí? No entiendo bien porque acá dice se unieron 48 personas y ahí arriba en el vivo dice que hay 3, pero no importa. Estas cosas de Instagram no las entiendo. Igual bienvenidos a todos los que entraron, que no veo los nombres y digamos no los puedo saludar, pero estoy feliz de que estén por acá. Bueno, cuando nosotros hablamos de fuerza, hablamos de poder. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que entender es que la energía de fuerza es una energía de poder. Nosotros lo que vamos a hacer durante la meditación es explorar cómo está esta energía en nosotros, ¿sí? Para, digamos, el mundo espiritual, la fuerza muchas veces tiene que ver con la capacidad de soportar ciertas experiencias de la vida. Yo diría más que soportar, aunque así lo encontré, sería trascender, ¿no? Cuando nos pasan cosas difíciles, digamos, lo que el espíritu nos está pidiendo energéticamente es trascender una experiencia difícil, aprender de esa experiencia y traspasarla, ¿sí? Para poder hacer eso hay que tener energía de fuerza y si no hay que desarrollarla, ¿sí? Es muy importante entender que es la energía que nos ayuda a traspasar situaciones que para nosotros puedan ser dolorosas, traumáticas, tristes, digamos que no sabemos manejar. Yo creo que a cualquiera de nosotros en distintos momentos de la vida nos tocan vivir experiencias que son difíciles para nosotros, cada uno tiene las propias y justamente están para que nosotros aprendamos a pasar, ¿sí? A que salga esa conexión que hay entre esta fuerza y el valor y nuestro instinto. Miren que pasó una moto por acá. Y nuestro instinto, y se muevan en armonía hacia hacia la salida, ¿sí? Entonces es esa energía que cuando nosotros la vamos desarrollando nos permite generar una conexión entre nuestra energía de poder, ¿sí? De sentirnos poderosos, y nuestra energía de amor, ¿sí? De ternura. O sea, ser fuerte no quiere decir que seamos duros. Entonces ahí también hay una cuestión interesante, porque asociamos la fortaleza con algo impenetrable, pero en realidad la fortaleza real es flexible. Es ese poder de nosotros movernos de tal forma, de sacar nuestro poder cuando es necesario, pero también de mostrarnos como somos cuando es necesario, vulnerables, digamos, como es nuestra realidad,
¿sí? No estamos siempre en la energía de yo puedo, ¿sí? Cuando uno ve a alguien que todo lo puede, no es real, ¿sí? Sino que es una imagen para el afuera, es una ilusión. Y muchas veces, sin quererlo, nosotros nos compramos esa misma ilusión, ¿no? Quiero mostrarme fuerte porque no quiero que los demás vean que la estoy pasando mal, ¿sí? Y en realidad todos tenemos momentos donde nos sentimos fuertes y otros no tanto. Me pareció interesante dentro de lo que es el concepto de fuerza que justamente para nosotros poder manejar esta energía, lo que hay es que unir o fusionar nuestra capacidad de tener conciencia, nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Entonces es una energía que nos va a invitar a mirar un poco lo que no queremos mirar. Como todas las virtudes que vamos trabajando nos van mostrando algo, esta nos viene a mostrar justo el lado opuesto, el sentirnos débiles, ¿no? Y cómo, digamos, la debilidad también es un don. De hecho, nosotros trabajamos ya en meditación la virtud de vulnerabilidad. Sí, es una virtud. Y fíjense que la fuerza llegó después, no antes. Entonces, nada, a mí me pareció como súper interesante porque como yo me dejo fluir con la energía que llega y si ahora es la fuerza y si mañana es la destrucción como fue hace unas semanas es la destrucción. Hay que trabajar con la energía y integrarla. Bueno, la fortaleza es energía femenina, ¿sí? Y justamente por tal energía es que muchas veces no entendemos cómo mover esta energía de fortaleza femenina, que es suave, que es paciente, que es determinada, ¿sí? Hola, H2O Glor. ¿Qué? H2O Glor. ¿Sos Glor? ¿Cómo están? Entonces, bueno, y es causa y efecto la energía de fuerza, porque cuando yo muevo algo con un determinado nivel de fuerza, eso va a tener un efecto. Sí, no es lo mismo si yo hago así que si hago así con fuerza. Gloria, me imaginé. ¿Cómo estás, Gloria? Entonces, ¿cómo medimos nosotros, cómo movemos nuestra fuerza interna de España? Bienvenida, encantada de conocerte, Varna. No conozco Varna. Entonces, esa presión que nosotros podemos ver cuando una fuerza externa empuja a otra más liviana, ¿sí? Es lo mismo que hacemos internamente y con otros cuando movemos nuestra energía de fuerza. Hola, Ro. Bienvenida. Barcelona. Ah, Barcelona. Tengo que ir a España, no fui nunca a España, así que en algún momento viajaré. Bueno, entonces, como decía, ¿cómo anda ahí en Barcelona? ¿Cómo andan con la energía de fuerza? ¿Están fuertes? ¿Se sienten medio? ¿Cómo andan en los distintos lugares del mundo con la fuerza? Porque incluso fíjense cómo es una energía que se mueve a nivel cultura, a nivel país, a nivel, digamos, regiones. ¿Qué regiones uno siente que tienen fuerza y qué tipo de fuerza? Yo flojita, dice. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con esto, te quedas a meditar y te vas a sentir mucho mejor después de la meditación. Cuando la fuerza está, digamos, en debilidad, o sea que, digamos, falta fuerza, equilibrarla es llevarla al punto donde yo no me sienta tan vulnerable como para no actuar, ¿sí? Porque el otro aspecto es ese, que si yo me siento muy vulnerable, lo que sucede es que no acciono en mi beneficio,
¿sí? Aparecen esas energías que vienen como un poco, digamos, a presionar o más dañinamente respecto de la energía que ven más débil. Cuanto más débil te ven, viste que acá hay una ex actriz, conductora que se llama Mirta Legrand, que ella dice que cuando te ven mal, como te ven te tratan, dice, si te ven mal te maltratan, ¿sí? Entonces, y creo que sí, pero es un versito, pero es bastante cierto. Pero no entendí nada de lo que escribís aquí, pero retomando, en general, todo el mundo, no entendí nada de lo primero en general, todo el mundo toca o se toma las cosas con doble sentido. Ahí hay alguna letra que hay que reemplazar y se me complica leerte, pero no entendí. Ah, tengo razón, me dice por ahí, pero no entendí lo anterior. Bueno, en general esto es importante sentirlo en los lugares, sentírtelo internamente, porque, digamos, si no, uno no puede responder de la forma adecuada a las energías si no está siendo consciente. Nada, retomando fuerza yo, en general aquí todo el mundo estresado, sí, no me extraña. Las ciudades tienen como ese comportamiento digamos, de expandir las energías de estrés. Sí, lugares donde hay mucho movimiento. A mí, por ejemplo, no sé si hay alguien de Uruguay acá, pero hace unos años viajé a Uruguay, a Montevideo, y fue una ciudad que me re gustó porque no sé si era donde estuve yo o qué pasó, pero hay como una energía, no sé, como de mucha calma. Fue como bastante una experiencia yo de ir de Buenos Aires a Montevideo, sentí una energía tan diferente en la forma de movimiento que digamos, me sorprendió, me sorprendió para bien, me pareció muy linda experiencia poder recorrer una ciudad que tiene un tamaño diferente y donde los ritmos de vida son totalmente distintos. Lo mismo pasa por ahí en otros lugares cuando uno está de vacaciones o en la playa en el interior del país, en la sierra, pero en una ciudad me llamó mucho la atención, conecté muy fuerte. Después del confinamiento dice, estamos todos como un poco locos, más egoístas, al menos en mi zona. Y sí, viste que a las personas, a todos les pegó de distinta manera y yo creo que hubo un cambio respecto de la energía de fuerza específicamente y de, digamos, qué posiciones, hubo también una cuestión muy de polarización, de ideológica. Entonces eso afecta, obviamente, pues afecta internamente, afecta externamente, se va a manifestar externamente esa energía. Eso es lo que, digamos, sí, acá también se sintió. Yo ahora lo siento menos, o sea, lo sentí mucho en digamos, hasta marzo del año pasado, abril, mayo. Después como que la cosa aflojó bastante, ¿sí? Como que fue un poquito más las personas olvidándose o relajándose respecto del tema y volviendo un poco a la anterior experiencia de vida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar trabajando ahora para volver otra vez al tema y ya ir entrando, aquí en las carreteras todo el mundo toca, claro, la bocina, que es el claxon, ahí entendí, por nada. La gente, entiendo lo que decís, sí. Eso tiene que ver con que es la forma de descargarse, es violencia. Eso es violencia. O sea, vieron que también hice Hola Hamilton, ¿qué tal?
También hice un posteo donde hablaba, y fue muy loco, porque yo hice el posteo donde hablaba del sonido, lo que escuchás habitualmente, lo que elegís escuchar. Y bueno, y fuimos a la playa ese fin de semana y no por mi propia elección, pero estábamos en una playa donde fue muy gracioso porque yo había hecho el posteo y llego a la playa y había recitales, o sea, había muchísimo ruido, o sea, yo en la playa quiero escuchar el mar, a mí como que me cuesta bastante entender que alguien, digamos, vaya con ruido a la playa, por ejemplo, pero bueno, había recitales, pero al lado nuestro había alguien con un parlante, o sea, no le alcanzaba con el ruido que había, que además había llevado un parlante, y me cuesta entender esto, o sea, nada, o sea, no juzgo, pero de alguna forma me cuesta comprender por qué nos queremos ensordecer tanto, o sea, y nos privamos en la oportunidad que tenés de conectar con la naturaleza, de escuchar el mar, que es sonido natural, con lo hermoso que es el sonido del mar, ponerte un tremendo parlante en la playa. O sea, de última tenés auriculares, ¿no? Entonces, es otra la necesidad, creo que es otra. Y con respecto al tema de las frecuencias, el volumen en el que yo escucho un sonido también está, obviamente, teniendo energía de fuerza. Si yo le pongo un parlante a algo, ese parlante está afectando no solo mi campo, sino el de todos a mi alrededor. ¿No? Parece una pavada, pero no lo es. Dicen un refrán que cuanto más vacía está la carretera, más ruido hace. Sí, pero en realidad, escuchar, yo creo que, digamos, a nivel de doble sentido, cuando hay vacío, bueno, por ahí porque yo estoy como ya conectando mucho con ese vacío, acepto ese vacío. Entonces, creo que hay personas que realmente no soportan el vacío. Dice, sí, tranquilidad, la carretera, el carro. Claro, pero el problema es que ¿qué me pasa cuando yo me encuentro que tengo tiempo muerto, entre comillas, tengo tiempo para descansar y no sé usarlo? Necesito llenarlo con ruido, por ejemplo. Porque digamos, no puedo estar solo tirado en la playa mirando el mar. Viste que pasa que uno está anhelando ese momento, pero resulta que estás ahí y no aguantás. Eso es porque el estrés que tiene el campo energético no soporta ese vacío. Y es interesante, lo mismo le pasa a una persona que, por ejemplo, está manejando el auto y no aguanta que el auto esté parado unos minutos en la carretera. Exacto, exacto, lo mismo estás diciendo, eso es el vacío de la carretera. Exacto, porque, digamos, no nuestra energía de fuerza, ¿sí? No está controlada y no nos damos cuenta que hay un desequilibrio ahí, que por ejemplo necesito insultar, como si se fuera a mover algo. Acá dice Hamilton, sirve escuchar música de vez en cuando. Sí. Y elegir bien qué tipo de música. Yo el otro día no fue muy popular mi posteo porque bueno, el posteo era de una investigación de Masaru Emoto en comparación con otro, digo, y tocaba música clásica, ¿no? Entonces, en general, y lo interesante es ver cómo el agua se modifica a partir de que el sonido entra en vibración con el agua y entonces se empezaban a hacer todas formas, que son las formas, la forma natural del agua generalmente es cúbica,
si se ve con un microscopio hay como si fuera una especie de cubitos, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a emitir vibraciones de frecuencias más altas, lo que ellos comprobaron es que el agua empieza a tomar una forma de una geometría, ¿sí? Lo pueden ver en ese reel, o pueden buscar las investigaciones de Masaru Emoto, que son geniales, porque y hay muchas otras donde te muestran cómo el tipo de frecuencia afecta, digamos, el agua, o la vibración afecta el movimiento y la forma. Entonces, cuanto más yo me expongo a frecuencias que son más pesadas, mi energía se pone más pesada. Cuanto más yo me expongo a frecuencias de vibraciones de mejor calidad, mi energía cambia a una frecuencia más alta, ¿sí? Después, lo que cada uno disfruta, también tiene que evaluar por qué lo disfruta, ¿sí? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo campo, y hay momentos para disfrutar de todo, yo creo. No es que... Pero si yo quiero elevar mi vibración, tengo que elegir frecuencias que me ayuden a trabajar esto, ¿sí? Y eso va eliminando también frecuencias que por ahí me llevan más para abajo, me deprimen, ¿viste? Yo no sé, nunca entendí esa gente que, perdonen, porque por ahí acá hay, que no sé, te pasa algo malo, tipo, te separaste, ¿no? Te peleaste con tu novio y se ponen a escuchar música triste. O sea, no, re loco, o sea, a mí siempre me resultó re loco, pero yo conozco gente que digamos que dice, no, me quiero terminar de deprimir, y por ahí le funciona. Entonces no todos tenemos el mismo campo, y lo que a uno le funciona no le funciona al otro, y eso aprendemos que no somos todos iguales, ¿sí? Aunque, digamos, hay un camino que podemos hacer similar, no somos todos iguales, no partimos de lo mismo, entonces no nos va a pasar a todos lo mismo. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. ¿Hay alguien que hace eso? Que se pone a escuchar música bien down. Así me termino de deprimir. Y claro, recordar, pero no se debe. No sé si no se debe, qué sé yo. O sea, a mí siempre me ha causado como... Yo me pondría mal, ¿viste? Digo, no, me pongo música que me conecte con algo, que me saque digamos, de cualquier, no sé, energía depresiva. Pero por ahí a otro le funciona bajar para subir, ¿viste? Yo por eso nunca juzgo, digo, bueno, todos somos diferentes y hay que conocer cómo es tu propia energía, porque lo que te funciona porque tu energía está en determinados lugares en movimiento y en otros por ahí no. Entonces, desde ahí es que nos podemos ir moviendo cada uno diferente, sin juzgar al otro. Yo lo cuento porque, bueno, a veces uno se sorprende porque otras personas tienen otras formas de experimentar, ¿no? Trato de no ser cerrada, sí saber qué disfruto, qué me gusta, qué no me gusta a mí, ¿sí? Porque así uno elige mejor lo que a uno le hace bien. Cuando era joven sí, dice, ahora ya no, lo dijeron y chao. Claro, bueno, o sea, nosotros vamos aprendiendo, digamos, a llevar algunas cosas de forma diferente a medida que vamos trascendiéndolas, ¿sí? Entonces hay cosas y además depende de nuestra sensibilidad, porque no todos, recuerden que no todos tenemos los mismos niveles de sensibilidad respecto de los mismos aspectos. Por ejemplo, la chica que hablaba antes ya tenía una sensibilidad visual que otros por ahí no tienen, otros por ahí tenemos sensibilidad física. Cuando yo les hablaba de sentir los chakras, es sensibilidad física,
¿sí? O sensibilidad auditiva. Entonces, no todos tenemos la misma sensibilidad y entonces las cosas no nos afectan igual, ¿sí? Y eso hay que también tenerlo en cuenta para cuando uno va a afectar o va a conectar con otros, porque muchas veces nosotros creemos que los demás tienen el mismo nivel de sensibilidad que nosotros tenemos. Entonces después por ahí alguien le dice, ay, sos demasiado sensible. Sí, porque tiene una sensibilidad diferente a la tuya. Cada olla tiene su tapa y dejar la experiencia que pase y recordar lo bonito y seguir dando lo mejor de cada uno. Algo así. Sí, cada persona tiene sus características. Cuando hay algo que nos incomoda, o dejarlo pasar o poner los límites, va a depender de cuáles son las circunstancias, ¿no? Tener esa sabiduría. Y siempre dar lo mejor de nosotros, no dañar, no usar nuestra fuerza de una forma inadecuada o injusta. Eso estoy de acuerdo. Es duro encontrar personas crueles. Sí, es duro encontrar personas crueles y existen. Y digamos, uno también tiene que saber que si alguien, digamos, tiene ciertos niveles de crueldad o de mal uso de su energía de fuerza, es porque algo le pasó, pero tampoco por eso vamos a tolerar que alguien use mal la fuerza, ¿sí? Para eso están los buenos límites, ¿sí? Si una persona es cruel, se le pone un límite y esa energía no penetra tu campo. Sí, cuando uno es sensitivo sufre más. En realidad sentís más fuerte, diría. Por lo tanto, nosotros yo lo asocié toda mi vida casi al sufrimiento. Yo la he pasado muy mal justamente porque yo soy clarisintiente y no lo sabía. Entonces nada, me decían, ay, sos muy sensible, bla, 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 bla. No era eso, el tema era que yo sentía la energía de los demás. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que sucede es que sí, si vos estás rodeado de personas que sufren, sentís el sufrimiento. Y a ver, lo que pasa, acá dice Paola, dice, ese tipo de personas crueles manejan una energía tóxica que absorbe las energías positivas de nosotros. Bueno, a ver, en realidad es como una cadena. Yo justo hoy hablaba de esto con mi prima. Es una cadena el tema de que otro, digamos, busca robar energía porque le roban energía o le robaron energía. ¿Sí? Sí, sí, yo soy clarisintiente, de muy chiquita. Fue un tema porque yo no lo sabía, o sea, lo descubrí de grande eso. Entonces, cuando uno no está consciente de sus dones o capacidades, lo ves como algo malo. Bueno, estás viendo la energía de oscuridad. Acá dice, cuando estoy cerca de una persona manipuladora cruel, yo siento como todo está oscuro. Bueno, estás viendo la energía de baja vibración. Está buenísimo porque tu campo te está indicando que algo no está bien. Sí, está bueno verlo. No reaccionar a eso, sino accionar. Sí, a ver, buscar personas que vibren con nosotros, pero como nosotros vivimos en un planeta donde, digamos, hay todo tipo de energías, cuando nosotros subimos nuestra vibración, más allá de cómo vibre la otra persona, vos vas a, digamos, tener la capacidad de trascender, traspasar cualquier energía. Yo tuve que aprender a hacer eso, porque si no decís, ay, no, me junto con estos no, es imposible, es imposible. Entonces, la realidad es que no funciona de esa manera, porque todos somos seres humanos, incluso las personas que por ahí tienen crueldad y con personas con las que no. Entonces, lo que sucede es que aparece esa energía porque necesita chupar, ¿sí? Cuando nosotros conectamos necesitamos chuparle la energía a otro.
porque es nuestra energía la que, digamos, nosotros expandimos y desarrollamos. Entonces no le chupas la energía a nadie. Pero para eso hay que hacer un trabajo energético. Cuando vivimos con una familia cruel bajo el mismo techo, es difícil. Primero es difícil. No sé qué edad, porque también hay momentos donde uno puede elegir irse o momentos donde no, realidades donde uno puede hacer ciertas cosas o donde todavía no se puede. Saber poner ciertos límites a cualquier energía cruel, manipuladora, violenta, porque construir límites energéticos te ayuda a ir gestionando. Todas las experiencias que nos tocan en la vida nos tocan para algo. Saber que siempre estamos protegidos y acompañados, que nunca estamos solos, ¿sí? Y empezar a crear otra realidad, empezar a construir, ¿sí? otra realidad. Si yo ya estoy en capacidad de buscar un trabajo o ver de crear algo, bueno, empezar a construir una nueva realidad, ¿sí? De a poquito. Yo sé que por ahí cuando uno está en ciertos ambientes es más difícil, ¿sí? Por eso cada persona tiene su realidad, pero sí, digamos, empezar a dejar de observar la crueldad como tal, a poner los límites que hay que poner a esas energías para poder tomar lo mejor que tiene ese entorno que me tocó. Algo bueno tiene que tener, para algo me va a servir. Incluso porque si tengo que trascender esa experiencia de qué hacer con una realidad así, para algo es que mi alma le tocó vivir esto. Entonces ya empieza a cobrar un sentido el hacia dónde tengo que ir, ¿no? O sea, todos vibramos diferentes, sí. Hay energías que me hacen sentir ahogamiento como si estuviera en un pozo muy profundo y hay otras que dan una sensación de libertad como si tuviera una luz brillante pero suave. Sí, es así. Hay momentos de las personas donde las personas están en esos pozos muy profundos y a nosotros nos da miedo la oscuridad, pero también debo decir que, digamos, que encontrar la luz tiene que ver con trascender momentos de oscuridad. Entonces, hacemos diferencia respecto de dos polos que son lo mismo. Porque cuando vos estás en plena oscuridad, no ves nada, ¿sí? Pero cuando estás en plena luz, cuando la luz te rodea, tampoco. Entonces, hay un punto que es muy similar, ¿sí? La diferencia es que nosotros vamos de la oscuridad a la luz, ¿sí? Para poder entender, digamos, que por ahí no está en una determinada vibración y va hacia otra y lo elige continuamente, porque no es algo de una decisión, es continuo. Es en qué partes de mi campo yo estaba en oscuridad, qué cosas no quería ver de mi realidad, ¿sí? Porque, digamos, por ejemplo, donde decía, bueno, yo vivo con una familia así de mala, yo veo la parte negativa. ¿Hay algo de luz ahí o no hay nada? ¿Sí? Entonces, si no la hay, yo voy a estar trascendiendo esa oscuridad, ¿sí? O si no la veo.
muchas veces lo que nos pasa es que estamos tan en oscuridad que no vemos cómo salir o que hay oscuridad. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo importante es siempre conectar con lo que estoy viendo, porque además es una percepción nuestra, lo que vemos, siempre es nuestra forma de ver algo. Y ver si hay alguna forma de mover esa forma de percepción, si alguien lo vería de otra forma, si yo parado desde otro lugar veo otra cosa, eso me vuelve creativo, ¿sí? A veces las realidades son muy difíciles, por eso yo, digamos, quiero que entiendan que no todos tenemos los mismos desafíos, ¿sí? A mí hay una relación que me ahoga. ¿Y qué? A ver, dice Gloria. A mí hay una relación que me ahoga absolutamente y a veces no tengo más remedio que ver a la persona. Me genera mareo y siento peligro. Bien. Porque, primero te aclaro que eso no es solamente por esta vida, sino que hay alguna cuestión de otra vida con esa relación. Porque ya lo veo. Bueno, y también revisar un poco qué juicios estás haciendo respecto de esa persona. Porque tal vez son las energías que hay que limpiar o hay que sanar. ¿Sí? O sea, cuando vos estás con esa persona hay unos pensamientos que surgen o apenas te vas del lado de esa persona hay algo ahí que queda vibrando. Eso que queda vibrando en tu campo en realidad es algo que vos no resolviste también internamente. Porque si no, en un punto deja de afectarte o tomás la decisión de no ver más a la persona o soltás. Pero, digamos, cuando uno, algo te vibra tanto así, por ejemplo, si yo siento miedo o peligro de que alguien me haga algo, le estoy dando mi poder a esa persona. Y hay alguna razón por la cual esa persona está en mi imaginación teniendo el poder de hacerme sentir miedo. ¿Sí? También es energético, la estoy poniendo por arriba, entonces hay que ordenar esa energía, porque si la persona está por arriba tuyo vas a sentir miedo, aunque tu mente te diga que vos estás por arriba y zaraza, que la mente consciente hace algunos cálculos, simbólicamente esa persona por alguna razón está representando un lugar que te dispara esos miedos, ¿sí? Depende de qué es lo que te genera o el miedo a lo que crees que no puedes controlar respecto de ese vínculo, ¿sí? Me dio ansiedad y depresión, dice por aquí. Bueno, yo tengo una meditación donde trabajamos la ansiedad, creo. Casi segura que sí, que hice una autosanación que está en YouTube, donde trabajamos la ansiedad. La depresión todavía no llegué al fractal de la depresión, ¿sí? Pero hay un montón de miedos que se pueden limpiar con las autosanaciones que están libres en YouTube y donde vos podés ir entendiendo cuál es la energía y después limpiándola. Yo muevo mis manos y voy limpiando esa energía. Y funciona porque, digamos, la autosanación es atemporal. Entonces, el que decide liberar sos vos mismo. Yo encuentro que la mayoría sigue en niveles muy bajos o quizá básicos, por no decir vacías, en un mundo temporal y absurdo. Y puede ser, hay muchas personas que todavía, digamos, estamos en distintas experiencias, yo diría. Entonces no todos estamos viviendo la misma realidad. Así lo interpreto. Y el tema de
digamos, de la temporalidad tiene que ver con que nosotros fuimos programados así, ¿no? O sea, no es que ellos están más abajo y nosotros más arriba, estamos todos igual. El tema es que, digamos, todavía no logramos abrir todos nuestros corazones, pues si no nos daríamos cuenta que nadie está arriba ni nadie está abajo. Eso no existe. Es una ilusión que está acá, pero no existe eso. Somos todos iguales. El tema es volver a recordar que somos todos iguales, que digamos, volver a conectar desde esos niveles. Gracias. Si pongo límites, embaucan a mi pareja y parece que la que quiera apartarles soy yo y acabamos mal. Bueno, pero ahí te está preocupando mucho lo que los demás piensen o lo que hagan. Hay formas de establecer límites primero energéticos, ¿sí? O sea, no una protección, límites energéticos. Entonces ya las personas van percibiendo que hasta cierto lugar sí, hasta cierto lugar no, y ni siquiera necesitas pelearte, ¿sí? Ni apartar, sino ya saber, por ahí, digamos, poner límites más naturales de bueno, no, y no puedo, o no, estamos con tal cosa, ¿sí? Y segundo, trabajar en tu miedo, ¿sí? Porque el miedo lo tiene uno, de lo que el otro va a hacer o de lo que el otro te puede causar, eso es uno. El amor es la energía más grande en el universo y qué difícil que pocos pueden madurar espiritualmente. Sí, coincido que el amor es la energía que todos tenemos que desarrollar y tenemos que entender qué es el amor, porque el amor no es pura bondad, el amor es una energía que es equilibrio, por lo tanto, por eso hablamos de los límites, por ejemplo, acá. Porque, digamos, amor no es una cosa así color de rosa, sino que amor es una energía de valores, de potencia, es la fuerza también en un nivel en un eje donde todos compartimos esa energía desde un lugar de respeto, de autoconocernos y respetar al otro en su propio desarrollo, como está. Nos cuesta un montón llegar a esos lugares, por eso madurar espiritualmente yo creo que es un proceso que elegimos hacer y que pensar que hoy socialmente no hay muchos espacios de real crecimiento espiritual, porque para crecer espiritualmente no desde mi perspectiva, claro, tiene que ver con un trabajo interno, no con un trabajo de ir que te lo haga otro. Entonces, ¿cuánto tiempo se le está dedicando? Nos enseñaron desde chicos a dedicarle a, no sé, meditar, conectar, bajar energía, mover nuestra energía. No sé, ¿cuántas personas saben mover su energía con las manos? ¿Cuántos saben cómo están sus chakras? ¿Cuánta energía negativa tienen y cuánta energía positiva tienen? O sea, ahí. Yo, digamos, permanentemente estoy trabajando mi energía. Ahora, ¿cuántos están trabajando su energía? No creo que sean tantas las personas. Y si yo no sé cómo está mi chakra, ¿cómo sé cómo está mi energía? Si no sé cómo está mi campo, ¿cómo sé cómo está mi energía? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos los que llegaron. Dial Soul dice, a resplandecer es necesario para estar en armonía con el Creador, debemos ser luz en oscuridad. Me encanta porque además ustedes saben que Otaru es luciérnaga en japonés. Y bueno, viene de una experiencia mía de una vida pasada, el nombre. Y me encanta que estén hablando de las luciérnagas y de la luz.
superarla buscando ayuda, por supuesto. Podemos buscar ayuda y podemos aprender mucho también de nuestro interior, ¿sí? Y de nuestro espíritu. O sea, por eso digo, me parece fantástico cuando uno necesita ayuda, hay que buscar ayuda, hay muchos tipos de ayuda, y también saber que nosotros podemos desarrollar nuestra capacidad de cuidarnos a nosotros, de trabajar nuestro campo y nuestra energía, nuestro ser. Es verdad, pero percibir, ¿crees que estás imaginando hasta, bueno, el tema de identificar si estás imaginando o es real? Tiene que ver con, digamos, el desarrollo de tu conexión, ¿sí? Interna con vos mismo. Igual, donde hay una sensación X, sensación física, sensación emocional, más que pensamiento, sensación, porque el cuerpo te da indicaciones que están conectadas con, desconectadas de la mente muchas veces. Entonces, sensaciones nos dicen muchas cosas, ¿sí? A veces distinguir si estamos hablando con la mente o con la supramente, lo que está por arriba, implica un trabajo de desarrollo para distinguir. La mente habla como un disco rayado. Como para darte como una guía, es cuando es tu mente te habla como un disco rayado y habla siempre de miedos, trata de autoprotegerte, tiene un formato muy como conectado con esa energía, perdonar los malos pensamientos pero alejarse, por supuesto, y liberarlos también, desconectar. Soy clarisintiente. O sea, hay muchas, entre otras cosas, pero tengo muy alta sensibilidad. Yo siento la energía en el campo, siento la energía en mi cuerpo como si, digamos, como la de otras personas. O sea, es como si yo puedo sentir lo que vos sentís. Cuando me conecto con tu energía, no, o sea, ¿sí? Entonces, porque ahora ya tengo como otro filtro que en otros momentos no tenía. Yo pensaba que siempre era yo lo que sentía, pero que muchas sensaciones que yo tenía no eran mías y estaban alrededor mío. Eso. Cierto, no puedo cortar, pero ya me he alejado, aunque me siga y simule, estoy consiguiendo. Bueno, de a poco, o sea, tampoco es que uno tiene que necesariamente cortar los vínculos, sino ver para qué están, por qué se da esa desigualdad, para qué está el vínculo, qué nos quiere mostrar, qué nos quiere enseñar. Porque cuando a veces nos deshacemos de las cosas pues les tenemos miedo, no las entendemos. Exacto, no darle el poder a los demás. Aplicar el contacto cero también puede, en algunos casos puede ser necesario, por supuesto. Sobre todo cuando tu mente empieza a conectar con esa energía todo el tiempo y no puedes soltar la energía. Bueno, hay que dejar de mirar las redes de la otra persona, hay que dejar de estar pendiente de esa persona y, digamos, conectar con uno, ¿sí? Eso también tiene que ver con las conexiones energéticas que creamos con los otros y después cómo las desconectás, porque hay como que hay que hacer una especie como de liberación de la energía cuando uno comprende lo que pasa en el vínculo. Ah, entiendo. Gloria, entiendo. Manipuló a tu pareja hasta el punto de casi separarse. Ok. Sí, bueno, pero uno tiene que, digamos, en ese caso, trabajar un poco también la energía de la pareja para, digamos, que haya una buena conexión, una buena comunicación que
que no permita que energías externas influyan. Porque, digamos, lo que sucede ahí es que si digamos, no está bien la comunicación, las energías de afuera se meten a influir, incluso ni siquiera haciendo nada, incluso con los pensamientos ya estás proyectando energía en otros, ¿no? Entonces, bueno, se puede trabajar la energía del límite en la pareja. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar con la energía de fuerza. Estoy haciendo mindfulness y retomando la fuerza. Paola me dice, definitivamente necesito aprender mucho porque no tengo idea de cómo trabajar mi energía. Bueno, por eso yo creé los cursos para enseñar a realmente poder explorar la energía y tener esa actitud respecto de cómo está tu campo, que es algo que las personas no entienden, ¿viste? Porque una cosa es hacer Reiki, yo proyectar la energía, y otra es saber si mi campo está en equilibrio, cuál es la medida de cada uno de mis chakras, qué tipo de energía tiene mi chakra, si tiene energía positiva, si tiene energía negativa. Es exacto. Y no es para hacerlo con los otros primero, es para hacerlo con uno y ver cómo funciona tu campo. Yo puedo explorar tu campo, pero vos te vas a dar cuenta si lo medís continuamente cómo está tu campo y dónde tiene sus debilidades. ¿Cómo saber si es amor o atracción? Mirá, a ver, la energía de atracción viene del chakra sexual, ¿sí? Entonces es una energía que puede ser en principio la esencia del amor, pero es una energía más baja. Que alguien a vos te atraiga, por ejemplo, a nivel sexual, quiere decir que hay una conexión energética de atracción física, por ejemplo, ¿sí? Que, digamos, te conecta con una determinada persona. Es una energía más baja, ¿sí? Y está más conectada también la atracción con el instinto, ¿sí? Y con esta cuestión de querer poseer algo. Eso es atracción. Querer estar con la persona, querer, digamos, tener una relación sexual, por ejemplo, ¿sí? O conectar esos niveles. Cuando hablamos de amor, ¿sí? Pueden darse a través de una atracción que después se construye una relación donde uno está conociendo al otro, ¿sí? El amor para mí es, digamos, desde la vibración de la atracción va subiendo a una vibración de conexión que, digamos, conecta a las personas a un nivel más alto. ¿Sí? Yo puedo sentir amor por alguien y no sentir atracción, o puedo sentir atracción y no lograr esa conexión amorosa con el otro, donde si la persona no me hace sentir bien, es claro que, digamos, puede haber atracción sexual, pero no hay una conexión de corazón a corazón, ¿sí? Si no hay una conexión donde vos con la otra persona te sientas bien, no existe la energía del amor, porque la energía no fluye. Puede fluir la energía sexual, es otro nivel del amor, ponele, porque es amor al final, pero es un nivel de amor donde la cuestión es más de poder, ¿no? Es un poquito como más de, bueno, a ver quién... que él consigo, ¿sí? Y no, cuando vos amás a alguien ni lo atás, ni digamos, lo querés poseer, sino que querés que la persona crezca, evolucione, pueda hacer su camino, esté con vos, no esté con vos, o sea, el amor es una energía más abierta en un punto. Cuando se dan las dos energías hay
una conexión muy potente entre, digamos, las dos energías que se juntan. Ahora me encantó, ahora mismo percibo sabiduría y respeto, estoy disfrutando de este momento, gracias Gloria. Yo también, yo lo disfruto mucho hablando con ustedes, la verdad que sí. Vamos a ver, sí, uy, me puse a escribir algo sin querer. A ver si llego al final. Hay un montón de preguntas, chicos. ¿Cómo lo podés saber? Soy nueva en esto. Yo enseño a explorar la energía. Creo que ya lo comenté. Aquí se le puede... ¿Con quién puedo aprender? Conmigo, Patricia. Yo doy los cursos. Consúltenme porque, digamos, estoy cambiando las fechas de mis cursos. Estoy esperando una alumna que la quiero mucho que me pidió hacer uno de los cursos y bueno, y medio que aproveché para descansar un poquito, así que si quieren hacer los cursos, consúltenme que los coordinamos para marzo, ¿sí? Ya ahora voy a empezar con la promoción de nuevo. ¿Cómo saber si uno es clarisintiente? ¿Quién le dijo? Mirá, no me dijo nadie, pero ya de chiquita a mí me decían que yo era muy sensible, que era muy sensible todo el tiempo. Y yo siempre sentía que eso era una debilidad mía, y cuando empecé a aprender las técnicas de exploración de la energía y de sanación, empecé a darme cuenta, y además lo empecé a recibir a nivel de muchas personas a mi alrededor. Primero, a mí no me cuesta nada, nunca me costó mucho explorar la energía, o sea que ya mi sensibilidad estaba muy aumentada, que es una característica. Hay personas que dudan a la hora de explorar, y después era una constante en mi vida que me decían que era muy sensible, y yo siempre lo tomaba como una ofensa. Era un don, pero yo lo tomaba mal porque no me daba cuenta de para qué era, porque no tenía mucha idea, hasta que en un momento de mi vida empecé a aprender y digamos, tuve que trabajar con mi campo y empecé a entender qué era mío y qué no era mío. Cuando vos limpias la energía, a veces la energía es tuya y a veces la energía que está en tu campo puede que no sea tuya. Pero hay que saber distinguir lo que es de uno, lo que no. Y se siente diferente. Entonces es una capacidad como las personas que pueden ver en el campo con la visión de... Bueno, yo puedo ver, pero desde otro... no es que... yo no era clarividente, por ejemplo, sí, pero siempre pude tener mucha información y no era muy consciente de eso, hasta que en un momento empezó a ser cada vez más fuerte. Cuanto más lo desarrollé, más fuerte es. Bueno, a ver, vamos a meditar. Quería chusmear un poquito más porque entraron un montón. Bienvenidos a todos los que entraron. Bueno, Patri, escribime por privado si podés. Pues yo te voy a buscar, pero por ahí entre tanta gente también. Aquí también dice Hamilton que es sensible. Bueno, bienvenidos a los que entraron. Y si quieren, vamos a empezar a meditar, si no hay más preguntas. Vamos a meditar en la fuerza. Que voy a agarrar la meditación, que la acabo de terminar. Empecé hoy al mediodía a armarla y la terminé hace un ratito antes de empezar el vivo. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos están acompañando. Hay muchos seres de luz hoy.
nuestros maestros y guías. Vamos a llamar también a nuestras almas, ¿sí? Vamos a conectar con la energía del alma. Y vamos a invocar especialmente, como vamos a trabajar la energía y la virtud de la fuerza, vamos a invocar al Arcángel Gabriel, que es la fuerza de Dios. Y voy a invocar a la diosa Durga, ¿sí? Que es la energía de invencibilidad. Hola Rita, ¿cómo estás? Vamos a conectar con todas estas energías y hoy nos toca ir para la fuente. Vamos a ir desde nuestro corazón. Me quiero poner así como me pongo cuando medito. Vamos a poner las manos en nuestro corazón. Hola. Y vamos a sentir cómo la energía desde nuestro corazón va a ir subiendo. Respirá, porque se está moviendo la energía hoy fuerte. Sentí como la energía sube a tu garganta. Vamos a liberar cualquier energía que haya en la garganta bloqueando. Y vamos a seguir subiendo. Vamos al ajna. Sentí cómo está todo este centro. Vamos a liberar también cualquier energía que esté bloqueando el ajna. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a la corona. Y vamos a sentir si hay algún bloqueo. Lo vamos a liberar. Y seguimos subiendo hasta el centro de la fuente divina. Pauli, quédate a hacer la meditación si podés. Y sentimos ahí en la fuente esta conexión tan fuerte con la energía de luz más alta. Vamos a traer esa luz porque queremos con esa luz equilibrar nuestra fuerza. Entonces sentí cómo esta energía va bajando por tu canal de luz. Aquí tenemos nosotros un canal de luz. Y esa energía va a tu corona y libera todas las energías negativas que hay en tu chakra corona. Todo el miedo que podemos tener a ser fuertes. Vamos a nuestro campo mental, a nuestro ajna. Y ahí liberamos todas las energías negativas que hay de pensamientos negativos. Seguimos bajando a la garganta y vamos a liberar todas las energías de palabras negativas que nos debilitan. La energía negativa, ¿sí?, de baja vibración, lo que hace es debilitarnos. Entonces no podemos usar bien nuestra fuerza. Y vamos a nuestro corazón. Vamos a liberar los miedos y dolores que hay en nuestro corazón. Y ahora siento como la energía fue bajando al plexo solar y vamos a desbloquear el plexo solar y a liberar todas las energías de miedos, heridas, que están listas para ser liberadas.
Y vamos a seguir bajando. Pasamos por el ombligo y vamos al chakra sexual y liberamos todas las energías negativas. Que hay en este chakra. ¿Sí? También vamos a soltar esas relaciones, esos vínculos donde estamos luchando a nivel de fuerza, quién es más fuerte, quién tiene el poder. Vamos a liberarnos. ¿Sí? Esto no quiere decir que se corta el vínculo, sino que liberamos esas energías. Y vamos a seguir bajando a nuestro chakra raíz. Vamos a liberar y desbloquear este chakra de todas las energías y programaciones que nos estén impidiendo conectar con nuestra fuerza. Y vamos a permitir que la energía siga bajando hasta el centro del corazón de la tierra. Sentí como la energía sale de tu cuerpo y va y conecta en lo más profundo del centro del corazón de la tierra. Sentí el amor de la energía de la tierra. Lo que nosotros muchas veces creemos que es oscuridad, es como estar en el corazón de la tierra. ¿Sí? Si uno está ahí, está en un lugar oscuro, pero está protegido por la madre tierra. Nunca estás solo. Y ahora somos Padre Divino, Madre Divina, Hijo Divino, en total conexión. Y vamos a ir a sentir nuestro chakra plexo solar. Sentilo. Sentí el movimiento de este chakra. Por ejemplo, yo estoy sintiendo en este momento presión en este chakra y molestia en la garganta. ¿Sí? O sea, el chakra está como presionando para arriba. ¿Sí? De hecho, las preguntas eran: ¿empuja este chakra? ¿Sentís que hay una presión? ¿Hacia dónde? ¿Te molesta? Sentilo, porque para poder conectar tenemos que sentir. ¿Está revuelto? Fíjate las palabras con las que te responde este centro. Si le preguntamos a este centro ¿cómo está usando la fuerza? ¿Cómo estás usando tu fuerza? ¿Estás usando poca intensidad o mucha intensidad? ¿Quieren que explore con ustedes? Poca intensidad, solo, dice 20% en general, ¿no? Por supuesto, mucha intensidad, la mayoría. ¿Cómo es la velocidad a la que se está moviendo este centro? ¿Está moviéndose demasiado rápido? Casi la mayoría. ¿O muy lento? Hay una parte en la que se mueve lento. Hay un desequilibrio acá también. ¿Tenés capacidad de elegir el movimiento de tu fuerza?
esto? ¿Sí? No. La mayoría no. En su mayoría de las veces no. Ok. Nos está mostrando cómo se comporta la fuerza. Y recuerden que yo les decía que si no sabemos controlar nuestra energía de fuerza, a veces la usamos poco o a veces la usamos demasiado y dañamos, ¿sí? O sea, no sabemos defendernos o atacamos. ¿Tu energía de fuerza genera atracción o expulsa? A ver, atrae, no, expulsa, ¿sí? Estamos necesitando cambiar esta dirección de nuestra fuerza. ¿Reacciona? Sí. ¿Y daña o es tierna? ¿Cuánto daña? Bueno, ¿cuánto es tierna? Poquito, ¿sí? Queremos llevarla a una posición más equilibrada, ¿no? A medida que nosotros vamos haciendo estas preguntas, nuestro chakra está haciendo el ejercicio de mostrarnos nosotros mismos cómo estamos y también de ayudarnos a equilibrar, ¿sí? ¿Está en equilibrio este chakra? Para la mayoría, solo un 10%, ¿sí? De las veces que nosotros nos movemos, solo un 10%, ¿sí? Para que se entienda. Nosotros queremos que nuestra energía de fuerza sea un tipo de fuerza que se comporta con ternura, que es firme, pero a la vez es suave. Estamos explicándole a nuestro plexo cómo queremos que maneje la fuerza, ¿sí? Si yo me pongo en un nivel de fuerza donde estoy duro como una roca, como una piedra, ¿sí? Parece que soy fuerte, pero en realidad estoy tratando de protegerme. Si esta energía de fuerza yo le permito convertirse en una vibración diferente, le pido que se pueda mover como el agua, que tenga la fuerza del agua, pero también la flexibilidad del agua, en vez de la dureza de la materia. Esta misma energía se vuelve mucho más tierna, empieza a fluir desde un nivel de poder completamente diferente, ¿sí? Esa agua que fluye poderosa, pero sabe moverse, sabe correrse, sabe dónde tiene que detenerse y por dónde puede seguir su camino natural. ¿Sí? Estamos eligiendo entrar en una energía de fuerza donde la fuerza está en armonía a nivel interior y a nivel exterior. Sentí, yo lo siento en mi mano, sentí cómo esta energía va cambiando y cómo se va aflojando tu plexo, porque a medida que nosotros vamos transformando esta energía, va cambiando la estructura del plexo solar.
esta energía que está cambiando nos invita a vivir desde nuestra verdadera fuerza, ¿sí? Desde nuestro poder verdadero. Este poder, cuando es el poder verdadero, admite también la capacidad de ser vulnerables. Nos podemos mostrar fuertes, pero también sabemos mostrarnos vulnerables. Es la única forma de no tenerle miedo a nuestra fuerza. El miedo surge porque somos tan poderosos como para autodestruirnos o destruir a otros. Y lo hemos comprobado vida tras vida. Sin embargo, la elección del alma no es esa. Es vivir en armonía. Bueno, ahora vamos a repetir conmigo, lleno de amor, a la fuerza que surge en mí y me enseña de poder y de vulnerabilidad. Lleno de amor a la fuerza que surge en mí y me enseña de poder y de vulnerabilidad. Lleno de amor, última vez, a la fuerza que surge en mí y me enseña de poder y de vulnerabilidad. Respirá. Deja que se libere toda la energía que se está moviendo hacia la garganta. Yo estoy sintiendo como la energía está subiendo, ¿sí? Hacia la garganta. Deja que esa energía salga. Y poquito a poco vamos volviendo. Si sentís que todavía el plexo se está moviendo, puede que esté un ratito liberando energía, reacomodando, va a estar acomodándose, ¿sí? Y vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Vamos a agradecer especialmente al Arcángel Gabriel, ¿sí? La fuerza de Dios, y a la diosa Durga, ¿sí? Que nos acompañaron especialmente en esta meditación a equilibrar nuestra fuerza. Yo ya estoy sintiendo otra energía completamente distinta en el plexo. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Estoy sintiendo también la pierna derecha, el pie medio duro. Así que si hay alguien que lo está sintiendo, deje que la energía apoye en el piso o en la tierra, que la energía baje, ¿sí? Y se libere, ¿sí? Porque bueno, puede que energías de la parte baja de las raíces se estén moviendo también, ¿sí? Así que bueno, si alguno me quiere contar cómo lo sintió, y si no, no importa. Bueno, hablamos un montón, ¿no? Hicimos las dos cosas, charlita y meditación. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron. Voy a saludar acá un poquito, que no estoy saludando pues se mueve en el video, pero muchas gracias.
Y bueno, nos vemos seguramente en breve con alguna otra charlita, alguna meditación. Charlita es más fácil cuando hago las meditaciones, las creo, entonces me lleva un tiempito más. Y además tiene que aparecer la energía, que está viniendo acá una energía que a ver, después les voy a decir. Estábamos muy conectados con esta, pero ya estaba apareciendo la siguiente. Bueno, gracias Hamilton. ¿Cómo la sentiste? ¿Bien? Bueno, después me contás. Les mando un beso grande, grande, grande y bueno, que disfruten esta energía de hoy, este cambio energético que estuvo genial. ¿Sí? Así usamos la fuerza, pero de la forma adecuada. Gracias, Patri. Sentí en chakra garganta, me picaba muy horrible y todos, gracias, muy buena y liberadora, sí, yo en un momento sentí como y que algo subía, por eso les dije que permitan liberar bien, bueno, dejen que la energía se siga moviendo, ¿sí? Porque se sigue moviendo, nosotros hacemos el trabajo, pero la energía sigue trabajando solita en el campo porque hacemos autosanación siempre. Bueno, gracias por esta meditación y esta charla hermosa, ¿sí? Para los que quieran saber del curso, escríbanme. Creo que Patri me habías preguntado, escribime. Y así voy organizando para en marzo, ¿sí? Empezar de nuevo con la serie de cursos. Chao.